Escuchar reclamos tales como yo perdí la fe porque Dios me quitó a mi papá, o que yo ya dejé de creer en Dios porque llevo tanto tiempo pidiéndole que me ayude a conseguir un buen trabajo y no me escucha, entonces yo dejé de rezar, yo dejé de ir a misa. Escuchar esas cosas para mí es el pan de cada día. El querer encontrar un culpable de por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué hay gente perversa, por qué nos va mal. El único que se deja culpar es Dios. Pareciera que Él no tiene nada mejor que hacer que haber hecho un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, y Él, cómodamente sentado en su gloria, puede mandarnos calamidades a los pobres seres humanos, mientras Él se deleita y nosotros sufrimos. Pareciera que tenemos una imagen de Dios así. Pareciera que Él se goza en hacer eso. Pero nos deberíamos cuestionar seriamente, ¿es que de veras Dios no tendrá nada mejor que hacer? ¿Es que de veras es ese su plan original? ¿Es que de veras Él tiene la culpa de las cosas malas que nos pasan? Pues mira, la palabra de Dios de la liturgia de hoy nos da muchas luces al respecto. Hoy precisamente en la primera lectura iniciamos con el relato del Génesis, estamos al puro comienzo de la Biblia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios va dándole forma a todo cuanto existe y nos deja claro este relato del Génesis que habla por medio de alegorías, pero presentando una verdad teológica, que Dios todo lo creó con armonía, perfección y bondad. Todo cuanto hizo le puso una firma y vio que era bueno. Todas las cosas que Dios puso en el universo viven en un equilibrio, que es el ser humano quien se encargó de romper ese equilibrio. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. El ser humano creado bueno, pero creado libre, al abusar de esa libertad, se pusieron en contra de Dios, en contra de la creación. Él que nos entregó una creación maravillosa y perfecta, nos encargamos de estropearla y no tardamos en ponernos unos en contra de otros, haciendo que por nuestro extravío, ya seas inocente o culpable, te toque pagar las consecuencias de habernos alejado del plan original de Dios. Dios no es el que manda calamidades al mundo. Somos nosotros los que las provocamos con nuestra necedad y egoísmo. No es Dios el que no escucha nuestras plegarias. Somos nosotros los que nos hemos hecho oídos sordos a sus mandamientos. Y pues claro, nosotros no podemos quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios no se quebranta. Somos nosotros los que nos quebrantamos en contra de ella cuando queremos ignorarla. A Dios lo hacemos de lado cuando no nos conviene, cuando preferimos que no incomode, preferimos hacerlo de lado e ignorarlo. Ah, pero eso sí, cuando ya nos está yendo de la patada, entonces sí nos acordamos de Dios para echarle la culpa de todo lo que nos pasa. Bien, aunque es muy justo que nos pasen muchas cosas, Dios no nos abandona a nuestra suerte, porque recuerda que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo Jesucristo. Y es por medio de Él que llega no el sufrimiento, sino la sanación al mundo. Y esto lo constatamos en el Evangelio de hoy, donde Jesús al desembarcar en Genezaret, salía a su encuentro la humanidad enferma, la humanidad descompuesta, toda clase de cojos, leprosos, enfermos, que cuando Jesús se hacía presente y dejaba que lo tocaran, aunque sea la punta de su manto, ellos sanaban. Aquello que estaba descompuesto se reconstruía, tenía un nuevo comienzo. O sea, ¿es Dios el que con su presencia acarrea todos los males en el mundo? Al contrario, es el que los sana, es el que los remedia. ¿Por qué decimos que Dios no se acuerda de nosotros? Pues Él siempre se acuerda, los que nos alejamos fuimos nosotros. Decimos, es que Dios está lejos de nosotros. No, mira, nosotros nos hemos alejado porque si te volvieras a acercar, entonces todo comenzaría a sanar. Cosas grandes empezarían a suceder. Si tan solo tocáramos la punta del manto, es decir,
si tan solo le abriéramos un espacio en nuestras vidas, empezaríamos a ver los cambios, empezaríamos a ver que su sanación obra en nosotros. Dios es como la luz y la oscuridad. La oscuridad, sabemos que estrictamente hablando no existe como tal. No hay una composición química de la oscuridad. Existe la luz y la oscuridad, por tanto, es la ausencia de la luz. De igual modo, los males que sufrimos, la oscuridad en la que estamos inmersos, es por nuestro rechazo a Dios, porque nosotros lo hemos alejado. Pero cuando una luz se enciende, no hay tinieblas tan densas que la envuelvan y la apaguen. Cuando la luz llega, la oscuridad se hace para atrás. La oscuridad se disipa. Del mismo modo, cuando Dios entra en nuestras vidas, no hay tiniebla tan grande que la pueda sofocar. Bien, al darte cuenta de que es Dios el que puso en su designio original que tuviéramos paz, que tuviéramos salud, que estuviéramos bien, ¿vamos a seguirle recriminando por las cosas malas que nos pasan? Pues mira, tener a Dios como enemigo, tenerlo como responsable de todos tus males, solamente te va a acarrear más sufrimiento y a caer más en el absurdo. Pero si en cambio buscas a Dios en medio de tu tribulación, si en lugar de renegar contra Él, confías en Él y te decides a volver a Él, entonces sí, has empezado el camino de la sanación. Entonces ahora sí, estás encaminándote hacia la luz. Jesús es el artífice de la nueva creación. Si en la primera lectura escuchamos esa primera creación en la que Dios todo lo hizo bien, Jesús inicia para todo aquel que cree en Él una nueva etapa, una nueva creación, porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Recuerden que hoy, por ser la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Acerquémonos como aquellos enfermos a Jesús. Señor, si es tu voluntad, que pueda sanar de mi enfermedad, o que al menos al abrir mi corazón a tu presencia, pueda darle un nuevo sentido a mi sufrimiento, pueda sobrellevarlos con paciencia, fortaleza y alegría. Y tú también, recuerda que como cristiano eres continuador de la obra de Cristo. Por lo tanto, también tú haz llegar esa caridad de Cristo a los enfermos. Hazles ver que todavía queda gente buena en este mundo, que todavía podemos darnos la mano unos a otros, que hay quienes no buscan provocar el sufrimiento de los demás, sino hay quienes, al estilo de Jesús, buscan remediarlo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.